Conversaciones Inexploradas, el espacio donde nos sumergimos en temas que desafían nuestra comprensión y nos invitan a descubrir nuevas perspectivas. Yo soy Sebastián Villalobos, farmacéutico, colaborador del INIFAR y del CIMED, y esperamos que este espacio sea de aprendizaje y los invitamos a participar en los comentarios. Hoy conversamos con el Dr. Ronnie Vargas, farmacéutico de profesión, con una maestría en Ingeniería Industrial con énfasis en Administración Industrial de la Universidad de Costa Rica, con una maestría y doctorado en Investigación, Desarrollo y Control de Medicamentos de la Universidad de Barcelona. El Dr. Vargas cuenta con experiencia en formulación de nanopartículas, mezcla microfluídica, silenciamiento génico, biología molecular y biología celular. Ha aplicado al desarrollo de terapias de silenciamiento génico a través de la barrera hematoencefálica. Por otro lado, el doctor cuenta con amplia experiencia en aseguramiento de la calidad, producción, investigación y desarrollo, buenas prácticas de manufactura, calidad por diseño, auditorías, planificación estratégica y excelencia operacional. Bienvenido, doctor, un gusto contar con su presencia el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Sebastián. El día de hoy vamos a estar abordando el tema de terapia génica basada en nanomedicina. El concepto de terapia génica tiene origen desde hace aproximadamente más de 50 años, momento en el que se contemplaban los principios básicos de biología molecular y se comenzaron a percibir las enfermedades causadas por mutaciones. Para empezar, queremos preguntarle, y para que la gente vaya adaptándose un poco al tema, ¿qué entendemos exactamente por terapia génica y cómo se diferencia cuando se aplica a nanomedicina? Sí, lo primero es destacar que el término correcto, como bien lo has usado, es terapia génica, porque a veces podemos ver que dicen terapia genética y es el rigor técnico, es decir, terapia génica, porque en lo que estamos trabajando, lo que se interviene es un gen. La genética es la rama más amplia, entonces sí se puede hablar de manipulación genética, pero cuando decimos terapia debemos decir terapia génica. Y lo cierto es que, como bien decís, hay décadas de que se saben que hay enfermedades que tienen una base molecular y que teóricamente se podía abordar desde la base molecular. Realmente es muy reciente el hecho de que ya se haya podido dar el salto de la teoría o del laboratorio a la práctica clínica. La terapia génica consiste en introducir, modificar o silenciar material genético, genes, para o frenar una respuesta no deseada o inducir una respuesta terapéutica deseada. Entonces, si hay una enfermedad causada por una mutación en un gen, pues es posible silenciar o editar ese gen o incluso inducir alguna respuesta diferente para el tratamiento de las enfermedades. En el campo de la nanotecnología, en realidad, no se diferencia ese concepto, sino que más bien es el camino por el cual usamos nanoestructuras para proteger ese material y vehiculizarlo, o sea, llevarlo de forma segura y eficiente hacia el sitio de acción. Que eso es algo muy interesante, porque mucha gente cuando escucha este término, este concepto, piensa que es nada más mecanismos que involucran únicamente la edición de genes. ¿Es así? No, como bien señalas, no solo la edición, sino también el silenciamiento de los genes. Hay una rama, que de hecho es particularmente en la que yo he tenido la oportunidad de trabajar, en la que no se toca el genoma, no se toca el ADN, sino que se habla de silenciamiento y bloqueo post-transcripcional, es decir, cuando el ADN se convierte en ARN mensajero, ARN de transferencia, finalmente una proteína, mientras que la edición genética modifica la estructura del ADN, el silenciamiento génico bloquea la expresión de ese gen. Cada uno tiene sus pros y sus contras, pero por ejemplo, la edición genética no es aplicable para todas las enfermedades que pueden ser tratadas con terapia génica, porque hay enfermedades donde el defecto no está en el genoma, sino que el defecto está en el empalme o en cómo se acomoda el ARN mensajero. Pasa en algunos tipos de cáncer y pasa en algunas distrofias musculares. En ese caso, la edición genética no tiene ninguna utilidad. Y es donde viene y entra también el silenciamiento génico. Y por último, las vacunas de ARN mensajero pueden también ser catalogadas como terapia génica. Ahí no bloqueas, no cambias, sino que introduces material para obtener una respuesta terapéutica específica. Y siguiendo esta línea, bueno, ya usted nos comenta que entonces no es aplicable para todas las enfermedades, pero entonces,
¿Qué tipos de enfermedades hereditarias podrían, por ejemplo, beneficiarse de este enfoque terapéutico? Sí, los candidatos naturales, por así decirlo, más claros para la terapia génica son las enfermedades monogénicas, ¿no? Que hay un gen dañado que causa esa enfermedad. Y de hecho te puedo hablar de medicamentos que ya existen en el mercado, como es para la amiloidosis hereditaria por transtirretina. O sea, hay una proteína que es la transtirretina que se encarga de transportar hormonas principalmente por la sangre que está dañada y se deposita. Entonces en estos pacientes se bloquea la producción de esa proteína. También ya tenemos tratamientos para hipercolesterolemias familiares y tratamientos para algunos tipos de beta-talasemia y atrofia muscular que ya están en el mercado. Pero también existe investigación amplia en el campo de la diabetes tipo 1. Tenemos un colega en Holanda, el doctor José Alexis Castro, que trabaja con enfermedades metabólicas, con edición genética para corregir en enfermedad de Wilson y en acidosis metilmalónica y otras enfermedades del transporte de lípidos. Y, a ver, ese es el candidato claro. Luego tenemos enfermedades que son poligénicas y que también son multicausales, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el Alzheimer es una enfermedad que los mecanismos moleculares no están claros en absoluto, y entonces a veces nos dicen que la microbiota y que la alimentación. Entonces, enfermedades de ese tipo, si bien es cierto que se están investigando con silenciamiento génico, porque igual hay alguna vía que detona todo lo demás, es mucho más complejo en ese tipo de enfermedades. Pero cuando sabemos que tenemos un gen específico en la hemofilia, que también se puede tratar, que ya hay medicamentos para factores específicos, pues se silencia o se edita ese punto y a partir de allí se cortó la causa raíz de la enfermedad. Ok, y bueno, parte de los objetivos que nosotros tenemos con este podcast y con este espacio de divulgación es empezar a entender esto, conversaciones nuevas, algo nuevo que empieza a surgir para que los que nos escuchan, sobre todo estudiantes o otros compañeros, se vayan empapando el tema y se interesen en el mismo. Como decíamos, esto es un tema relativamente reciente. Sí. ¿Qué diría usted que son estos avances recientes que han marcado un antes y un después en esta combinación de tecnologías? Sí, el primero es el lanzamiento de un producto que se llama Onpattro, que es justamente el tratamiento para la amiloidosis por transtirretina, que fue en el 2017. Es el primer medicamento por silenciamiento génico que se vehiculiza por nanopartículas lipídicas. Y como lo decía, es una enfermedad donde se deposita principalmente en el ojo, y cuando se bloquea, pues ya no existe esta proteína y ya no se deposita, ya no se da la enfermedad. Esta es por silenciamiento. Y el otro, que es muchísimo más reciente, que es del año pasado, que es el Casgevy, que es el primer tratamiento aprobado que utiliza CRISPR-Cas para la edición genética. Y este es súper interesante porque se usa para dos enfermedades: para una anemia de células falciformes y para una beta-talasemia dependiente de transfusiones. Son dos errores distintos, pero se usa el mismo tratamiento, porque lo curioso es que hay varias cosas curiosas con el Casgevy. Una de las cosas curiosas es no corrige ninguno de los dos genes dañados o la base propia de esta enfermedad, sino que todos nosotros, los seres humanos, cuando estamos en el útero de nuestra madre, tenemos una hemoglobina fetal, que conforme avanzamos en nuestra vida hay un gen que dice ya no produzcamos esto porque ya no la necesitamos. Y entonces el Casgevy lo que hace es editar este gen para que volvamos a producir esta hemoglobina final. Entonces estas dos enfermedades donde hay falta de hemoglobina, una anemia y una beta-talasemia, no importa, eso seguirá así, pero viene a ser suplido por esa hemoglobina final que por la edición se vuelve a generar. Esto es súper interesante porque nos dice, sobre todo en enfermedades poligénicas y multifactoriales, que no siempre es arreglar el gen, sino que podemos hacer otro cambio que lo venga a compensar. Claro. Lo otro interesante del Casgevy es que el tratamiento se hace ex vivo. O sea, le sacan la médula al paciente, hacen la edición ex vivo fuera en el laboratorio y se la devuelven al paciente. Ese es un tratamiento único bastante agresivo. Ok, interesante. Sí, y estas dos terapias, eso son como lo que salió, pero eso está ahí gracias al avance
de los vehículos de nanopartículas lipídicas de lípido ionizable. Y esto es mucho más fácil de explicar, o ha sido desde hace 5 años para acá es más fácil explicarlo con lo de las vacunas COVID, que la mayoría de nosotros fuimos inmunizados con vacunas de mRNA vehiculizadas con nanopartículas lipídicas. Y hubo un grupo de gente que fue inmunizada con vector viral. Y se acordarán que bromeábamos que habían ciertos grupos que tenían muchos efectos adversos y otros que no tanto. Vino a ilustrar perfectamente las ventajas y desventajas de los vectores virales y de los vectores, en este caso de nanopartículas lipídicas. Y ha sido el avance más grande. Y han ido de la mano las terapias génicas con el desarrollo de nanopartículas lipídicas que aplican para otras cosas también. Y bueno, es muy interesante porque ahora que usted dice, bueno, lo empezamos a comprender desde hace 5 años con la vacuna y con todo, esto siempre conlleva un dilema, ¿sí? Y la gente hace mucha conversación al respecto y yo siempre lo he dicho con los medios de comunicación y con las fuentes de información tan llenas de muchas, de minería de datos y muchas cosas, entonces empiezan a haber conversaciones y la gente se pregunta sobre estos dilemas éticos que pueden existir en la edición genética, sobre todo cuando puede haber una malinformación sobre el tema. Sí. ¿Qué desafíos científicos y éticos existen en la edición genética y cuándo se aplica con herramientas como esta, como la de terapia génica? Sí. Voy a empezar con los desafíos técnicos científicos y voy a empezar con mi área específica, que es la manufactura de nanopartículas. Uno de los retos más importantes es la terapia dirigida o el active targeting. Hace más de 100 años, un científico, Paul Ehrlich, habló de la bala mágica, una bala que yo te disparo, llega la enfermedad, pero no toca ninguna otra parte del cuerpo. Muchas de estas terapias, por ejemplo el Onpatro, ¿qué es lo que pasa? Que la transtiratina se produce en el hígado y las nanopartículas lipídicas, por su carácter lipídico, migran al hígado. Es un direccionamiento pasivo, pero se acumula allí. Nuestro reto como investigadores sigue siendo lograr direccionar las nanopartículas a un punto específico para mejorar la biodistribución, traspasar barreras fisiológicas como la barrera hematoencefálica, que era en lo que trabajaba yo en mi tesis y seguimos trabajando en el grupo. Eso es una parte muy importante. La otra es la manufacturabilidad y la producción a gran escala, porque la accesibilidad es un reto muy importante. La terapia anual de Onpatro cuesta más de $500,000 al año. Y el tratamiento de Casgevy, si bien es cierto es un tratamiento único, pero cuesta más de $2 millones, $2,5 millones, un único tratamiento. O sea, estamos hablando de que la accesibilidad es limitada y en eso es en lo que hay que trabajar. Y eso es un dilema tanto técnico como ético. Y luego, respecto a los dilemas éticos, podría dar para un podcast entero o una serie de podcasts enteros sobre eso, pero hay varias. Una de ellas es que al día de hoy la terapia génica es ampliamente aceptada como ética en líneas somáticas, más no en líneas germinales. Es decir, estamos hablando siempre de cambios que son exclusivos para el individuo, no que van a ser heredados a su descendencia. Y eso es un terreno que todavía inexplorado y que da para muchísima conversación ética, incluso por la misma identidad genética del ser humano. La otra es el tema de la eugenesia, y fue un tema muy en boga en primera parte del siglo XX. Por todo lo que pasó en la historia de la humanidad se estableció un tabú, pero al día de hoy hay muchos de esos tabús de la primera parte del siglo XX que se están levantando, y con las herramientas que hay ahora, el tema de la eugenesia, o sea, mejorar características, mejorar inteligencia, mejorar desempeño físico, etc., pues es todo un tema que se las trae, porque es una herramienta que está allí, que podría aplicarse. Hay una película de 1997 que se llama Gattaca, Experimento Genético, que si no la han visto y si no la han visto, se la recomiendo, es muy muy buena, pero sobre todo muy visionaria, porque habla de una sociedad en la que los niños antes de nacer son diseñados no solo para mejorar
algunas características, sino que esa mejora de características define un poco el camino que van a tomar por la vida, y aquellos que no tienen acceso a esa edición son considerados como no válidos dentro de la sociedad, porque yo ya no te mejoré y entonces por lo tanto ya no vas a aportar en la efectividad de la sociedad y tal. Entonces es muy, muy, muy interesante esta película, me parece muy visionaria, porque es algo a lo que podemos enfrentarnos. Yo siempre que hablo de este tipo de terapias pongo el ejemplo, porque quienes investigan te van a hablar de lo noble y la mejora para la humanidad, etcétera, que es cierto. Pero si pones atención a la historia médica también te vas a encontrar, por ejemplo, con la cirugía plástica, la cirugía reconstructiva, que tiene sus aplicaciones médicas, que aparte se desarrolló justo después de la Primera Guerra Mundial, que fue una guerra donde se peleaban trincheras, había muchos soldados deformes, y a partir de ahí se hizo un desarrollo, y hoy en día se sigue aplicando a personas que necesitan una mejora para su calidad de vida. Pero seamos honestos que la mayoría de las aplicaciones de la cirugía estética son aplicaciones no médicas, claro, sino son estéticas. Y si yo extrapolo eso a lo que veo acá, pues no puedo evitar pensar que existe una posibilidad de una sociedad entre los que tienen medios económicos pueden editar ciertas características que no son de su agrado, y los otros pues tenemos que arreglarla de otra forma. Ese es un dilema ético muy, muy grande que podemos tener, aparte del tema de la accesibilidad. Bueno, nos queda pendiente de ese podcast para hablar, porque me parece súper interesante el tema de los dilemas éticos. Pero ahora bien, ¿qué procesos implica la elaboración de nanopartícula funcional para un tratamiento? Sí, supongamos que vamos a partir de que ya tenemos el mapeo molecular de la enfermedad, porque esa es la parte importante. Ya tenemos el objetivo, está diseñado el material, ya sea para edición o para silenciamiento o para inducción de una respuesta. Y entonces es seleccionar los diferentes componentes que tienen que interactuar con este material específico y las modificaciones que haya que hacer para cambiar su biodistribución. Digamos, en el caso de si va para el hígado o no, pero en el caso de la investigación, que necesitamos quizá bloquear eso y enviarlo para otros sectores, usar péptidos, proteínas, anticuerpos para poder direccionarlo. Un diseño de la nanopartícula como tal y luego su fabricación. Y en la fabricación de nanopartículas, sobre todo en vista de la industrialización, hemos tenido otra revolución importante en los últimos años con el desarrollo de la microfluídica, que no es más que mezclar soluciones orgánicas y acuosas en pequeños canales o en jet sprays también. Y eso los lípidos vienen disueltos en el medio orgánico, usualmente etanol, y donde se da el cambio de polaridad por la mezcla con agua, se autoensambla. Y es un método con poca energía, ¿no? Porque hay otros métodos que quizá requieren calor, homogenización, que pueden ser aptos para algunos tipos de medicamentos, pero para el material genético no. El material genético es muy frágil. La evolución, hay que pensar que estamos luchando en contra de la evolución, los mecanismos que la evolución nos han puesto, pero también nos hemos inspirado un poco en la naturaleza, porque al final un virus es una cápside que tiene material génico, que tiene proteínas, y nosotros que diseñamos una cápside lipídica que se parece a una membrana, que tiene material genético, que tiene péptidos que se parecen a las proteínas. Pero claro, el material, nuestros organismos han evolucionado para que si hay material genético por ahí, se hidrolice, nucleasas, etc. Entonces tenemos que luchar contra todo eso para tratar de llegar. Y entonces los métodos de manufactura de alto estrés no son aptos. La microfluídica sí que lo es. Entonces, y además es escalable. O sea, lo podemos hacer tanto en pequeñito como en grande. Porque los fenómenos que se dan en el momento de mezcla pues se pueden reproducir en serie. Entonces lo segundo sería esa fabricación, y por último justamente el escalamiento y validación. ¿Por qué es muy importante? Porque no es lo mismo una nanopartícula que tiene un promedio de 70 nanómetros y una que tiene una de 80 nanómetros. Quizás la diferencia es muy poca, para nuestro tamaño es muy poca, pero para ese comportamiento biológico que tiene va a ser muy importante, porque recordemos que tiene que entrar dentro de las células. Todo esto se da dentro del citoplasma, incluso dentro del núcleo, dependiendo de la terapia que estemos hablando. Entonces, ya no es que pase, que se absorba, o sea, es que pase las membranas celulares.
Y entonces es importante ese control y esa validación. Y una cosa que se me quedó de lado de los retos que tenemos son los retos regulatorios. Claro. Porque estamos hablando de regulaciones que están creciendo a la par del crecimiento tecnológico. Normalmente con los medicamentos tradicionales lo que tenemos es una tecnología mucho más antigua que la regulación. Y bueno, sabemos que mucha de la regulación en desarrollo de medicamentos nació por los errores del pasado que le dieron a las autoridades herramientas para irlos mejorando. Entonces, claro, que tenemos un riesgo, porque esto va de la mano y tiene que haber un balance, porque no podemos ni limitar el avance, ni poner en riesgo. Si bien es cierto, tenemos ciertos datos sobre seguridad, pero va avanzando. Muy bien. De la mano. Excelente. Y esto, bueno, este avance entonces trae muchas preguntas y expectativas, sí, por parte de científicos, de médicos, de pacientes. Y siguen existiendo algunas dudas, entre ellas, si la terapia génica basada en nanomedicina podría ser considerada una cura definitiva o solo un tratamiento a largo plazo. Depende del enfoque que estemos usando, ¿no? Y vuelvo al ejemplo del Casgevy y el Onpattro. Si estamos hablando de edición génica, estamos hablando de una cura definitiva, porque hacemos una corrección del problema que estaba ahí de fondo, base, bien identificado, y ya está. Si estamos hablando del silenciamiento, no es una cura definitiva, pero podríamos estar hablando de un tratamiento crónico especializado. Claro. Cualquiera de las dos, o de las tres, si metemos las vacunas de ARN mensajero, a diferencia del paradigma más tradicional, no estamos tratando los síntomas, estamos tratando la base. Claro. Y eso sí que es un cambio importante, que aunque no sea definitivo, la base se puede bloquear directamente y sí que en el momento transitorio pues es un bloqueo que no va a dar pie a que se siga generando. Como dije al principio, cada una de las dos tiene sus ventajas y sus desventajas. Okay. Y ya hablamos de ventajas, ya hablamos de desventajas, de retos, de usos, pero ahora, ¿cuáles son estos riesgos? Porque también existe la pregunta, ¿cuál es el riesgo asociado a este tipo de tratamientos? ¿Y qué se ha hecho para gestionarlos? Sí, a ver, yo diría que hay tres riesgos importantes. El primero es la respuesta inmune que hay, los efectos off-target o fuera de objetivo, y los efectos acumulativos o a largo plazo. En el tema de la respuesta inmune, vuelvo a mencionar lo importante que han venido a ser las nanopartículas lipídicas versus los vectores virales, que también se usan, o sea, lo quiero dejar muy claro, ni los quiero satanizar, pero la optimización de cualquiera de las dos formulaciones es importante para reducir la respuesta, el riesgo de respuesta inmunológica, la biocompatibilidad, los materiales cada vez más biocompatibles, o incluso se puede utilizar terapias de inmunosupresión en algunos casos, pero digamos que el reto no es ese, el reto es rediseñar las estructuras para que sean cada vez más biocompatibles. En cuanto a los efectos off-target o fuera de objetivo, si bien es cierto la premisa teórica de estos métodos nos dicen que no hay riesgo, ¿no? Porque en principio las secuencias génicas son bastante específicas. Pero también es cierto que hay regiones del genoma que tienden a aparecerse. Entonces, una región parecida depende de la especificidad de la nucleasa, pues podría causar que el editor se empalme en otra parte del genoma. Para esto lo que se hace es quienes trabajan con gene editing utilizan la bioinformática para identificar secuencias similares en el resto del genoma. Entonces, si se encuentran secuencias generales, hay que aumentar la especificidad de la región de empalme, ¿verdad? También las nuevas guías que van saliendo de estudios clínicos, en este caso, piden que dentro de esos estudios se trate de mapear si esas ediciones se están dando en regiones distintas del genoma y por lo tanto metan una mutación involuntaria. Y con los efectos de largo plazo no queda más que hablar de la farmacovigilancia en pacientes que están sometidos a este tipo de terapias. En principio,
bueno, en la edición se hace el cambio y el resto del complejo se degrada, con el silenciamiento génico también, es una vez que de hecho degrada todo, la secuencia que quiere silenciar y la propia. Y los lípidos en principio son bastante biocompatibles, pero bueno, al final son estructuras. A ver, las nanopartículas tienen bastante colesterol, bueno, bastante compatible es, pero sí que es cierto que los lípidos ionizables, que son el eje principal por el que funcionan, pues esos son lípidos ionizables, es algo que no es habitual en la naturaleza y que sí es importante mirar los efectos a largo plazo, que hasta el momento todos los estudios toxicológicos no han dado señales de que haya una incompatibilidad, pero bueno, la farmacovigilancia es importante en ese caso. Claro, hay que seguir esperando y sobre todo que es algo que va siendo muy reciente y va... Sí. Bueno, doctor, por cuestión de tiempo y del espacio, pero muy enriquecedor toda la conversación que hemos tenido. Yo creo que se presta para una segunda parte y para hablar muchísimos temas. Nosotros, nuestro público meta, son personas profesionales en salud, estudiantes, pero sobre todo cualquier persona que vea el tema y le interese. Sí. Para ir cerrando, ¿qué recomendación le puede dar usted a estos profesionales en salud o futuros profesionales en salud que desean involucrarse en el tema, empezar a estudiarlo y empezar a navegar sobre eso? Sí. Lo primero es que hay que entender que esto no es el futuro de la medicina, es el presente. Y hay que entender también que es un trabajo muy multidisciplinario. O sea, si el interés es por la parte de la investigación, pues hay que aprender, pero no solo aprender, hay que integrarse en equipos multidisciplinarios. Claro. Y en el campo clínico, bueno, cualquiera de los dos, es importante seguirse informando, como lo decías, o sea, podcasts como estos pues permiten que la gente se entere y a partir de ahí quiera profundizar más. Es importante profundizar, eso, evidentemente hemos dado un acercamiento bastante general. Si el tema interesa, tanto si interesa como si no, seguir aprendiendo al respecto, porque no hay que olvidar, y en el campo clínico, que los profesionales en salud somos un puente entre la ciencia y el paciente. Y sobre todo los farmacéuticos tenemos una cercanía ahí con el paciente, es importante, y una combinación entre la biología, la química, la tecnología, pero sobre todo desde el punto, una cercanía con el paciente, con su aflicción, con su enfermedad, con sus necesidades, y no olvidar que al final todo esto, para allí es para donde va, y que es nuestro trabajo con esa vocación, acercar al paciente también hacia ese conocimiento de las posibilidades terapéuticas que hay. Perfecto. Muchísimas gracias, a doctor, ustedes por habernos acompañado y compartir su valiosa experiencia con nosotros. Ha sido un placer contar con su presencia en este episodio. Muchas gracias. Los esperamos en la próxima edición de Pharma Room, Conversaciones Inexploradas, donde vamos a seguir explorando temas poco conocidos, pero de gran relevancia que les brindarán nuevos conocimientos y perspectivas. Yo soy el Dr. Sebastián Villalobos, me despido por hoy, no sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, TikTok, YouTube como Inifar UCR, en Facebook como Inifar y por supuesto en Spotify como Pharma Room, Conversaciones Inexploradas. Nos vemos la próxima.